Un idioma sin fronteras. Con Susana Santaolalla. En Radio Exterior de España. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Un idioma sin fronteras, el programa más literario de Radio Exterior de España. Hoy comenzamos hablando del dolor y más concretamente de la historia del dolor. En unos minutos vamos a conversar con Javier Moscoso sobre su nuevo trabajo Historia Cultural del Dolor, publicado por Taurus. Pero como siempre, hay muchos temas en el programa de hoy. Belén de Vicente, cuéntanos. Pues de dolor, pero también de amor, porque vamos a conocer un poquito más a Fina García Marruz, que va a ser protagonista de este programa. Queremos conocer más la figura de esta poetisa cubana que ha sido galardonada hace tan solo unos días con el premio Reina Sofía de Poesía. Va a estar con nosotros también Federico Utrera para presentarnos Luz y Sombras. Es el último libro de otro poeta, esta vez estadounidense, que se considera español. Se llama Miles Fox Edgerton. Luz y Sombras es el nuevo libro que la editorial Cuadernos del Laberinto acaba de publicar dentro de su colección de poesía. Lo ha escrito Miles Fox Edgerton, que a pesar de ser un poeta nacido y criado en Estados Unidos, se considera un poeta español. Federico Utrera ha leído el libro y puede explicarnos esta paradoja. ¿No es así, Federico? Pues en efecto, un poeta nacido en Nueva Inglaterra que se considera poeta español. Y leyendo esta Luz y Sombras, que es el título de su libro de poemas, y no precisamente el primero, pues se da uno cuenta de que Miles tiene voz propia, tiene una melodía sugestiva y tiene unos textos que sorprenden por rascar en lo más hondo de la vida cotidiana y de la piel humana. Pero ¿quién mejor que el propio Miles Fox para explicarnos de dónde y cómo brotan estos poemas de tanta calidad? Miles, usted ha ejercido de catedrático de español durante 30 años en la Universidad de Bucknell y era amigo personal de Gloria Fuertes, además de uno de los hispanistas más prestigiosos. Pero ¿cuándo sintió que la poesía era un género en el que podía sentirse cómodo para escribir y para publicar? Bueno, la verdad es que yo no recuerdo exactamente cuando empecé a tantear, a intentar escribir poesía. Estuve muchos años, escribiendo mala poesía, buscando mi voz, buscando mi camino. Y allá por los años 1990, empecé más bien de repente, empecé a escribir así más o menos lo que es la manera como escribo hoy, es decir, poemas breves, aunque al principio hubo una serie de poemas mucho más largos. Y luego tuve la suerte de que Gloria Fuertes me animara. Ella leyó algo de lo primero que había escrito, dos poemarios muy breves, y me animó y me puso en contacto con un editor. Si usted quiere saber esto de qué parte de mi psique brotan estos poemas, es algo que yo me he preguntado muchas veces. Lo que pasa es que hay varias fuentes, eso sí, tengo unas fuentes muy claras. Y dos de las más importantes son el Metro de Madrid y las exposiciones de pintura, sobre todo de arte abstracto. Yo, observo, intento meterme en la cabeza de la gente que observo y pues sobre la marcha voy cogiendo apuntes y luego, cuando tengo un número 10 o 12 apuntes, pues me siento tranquilamente con una copa de champán para elaborar unos borradores de poemas a partir de esos apuntes. Y hay una cosa muy especial y es que, y bastante misterioso, cuando voy a ver una exposición de pintura, en muchos casos, es el caso de casi cada uno de los cuadros de la exposición, pues de repente pasa una corriente misteriosa entre el cuadro y yo, y apunto allí enseguida esa cosa que normalmente no tiene nada que ver con lo representado en el cuadro. Y de allí, pues luego arranca un poema. Es algo totalmente misterioso. En el poema titulado El amigo médico, escribe: mira a tus años y con ese corazón medio descojeringao, debes dejar de beber, de fumar, de follar. Amigo mío, no voy a seguir adelante.
cuando llegue el momento me marcharé al otro barrio con las botas puestas. ¿Cómo surge este poema tan crudo y tan bello, Mills? Bueno, el hecho es, si se dice que es un poema crudo, entiendo perfectamente que se diga eso. Lo que pasa es que me interesa, esto va a parecer frecuente, pero en fin, me interesa todo lo humano, incluso lo crudo, aunque, claro, todo lo crudo no puede dar lugar a un poema. Por poner un ejemplo, pues, yo me imagino muy mal que un eructo pueda dar lugar a un poema, pero con alguna que otra excepción de ese tipo, pues los aspectos crudos de la vida son esos, son aspectos de la vida, y en muchos casos encierran o pueden encerrar a veces un drama. Por ejemplo, en el caso de este poema, ¿no? Pues este hombre ha adoptado una postura y pues esa postura entraña determinadas decisiones. Ese poema arrancó de algo que observé, pero no recuerdo qué fue. Seguramente lo tendría bastante cerca, como tuvo también cerca a ese homenaje a Miguel Hernández, un poeta muerto. Pero yo quería saber, además de esta, ¿cuáles son sus preferencias a la hora de leer poesía? Usted le dedica un poema en el libro a Miguel Hernández, pero ¿qué clásicos y qué contemporáneos son los que ahora le gustan? Bueno, yo soy un lector bastante ecléctico y... bueno, en primer lugar, debo decir que tengo la suerte aquí en España y concretamente en Madrid de estar rodeado de amigos jóvenes que son poetas, ese nexo que nos une. Y me gusta mucho la poesía que escriben ellos. Y si me permite mencionar 4 nombres, Sergio Rodríguez Prieto, Julio Mas, Julio Santiago y Pablo Méndez. Son 4 de estos amigos jóvenes que tengo aquí en España que me animan y cuya poesía me interesa mucho. Ahora, en otro contexto, pues poetas míos preferidos, usted se va a sorprender quizás del carácter ecléctico de esta lista, pero Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, muy buen poeta y me parece que hoy no se le aprecia, no se le atribuye el valor que tiene. Bueno, Cervantes tardó 4 siglos, no se preocupe. Sí, sí. Y luego Rubén Darío. En una época más reciente, pues Gil de Viedma. Muy bueno. Luego, en la época clásica, en el siglo de oro, pues claro, Góngora. Son, en fin, los nombres, en fin, que quiero mencionar, pero claro, hay otros. En el libro aparece también un dibujo surrealista ilustrando el poema La tertulia, donde el poema dice: opinan, cuentan, recelan, novelistas, poetillas, ensayistas, se lucen, se halagan, ansían porque alguien les diga: me ha gustado tu último libro. También figura un retrato suyo a plumilla, muy bonito, y una portada muy original. Pero ¿quiénes son los autores de estos dibujos y por qué ese recelo hacia las tertulias literarias? Seguramente fundado, claro. Bueno, el artista que ha dibujado, que ha creado la ilustración de cobertura y 2 ilustraciones interiores es Ángel Boligán. Es un cubano que reside en México. Yo no le conozco, no he tenido todavía el enorme placer de agradecerle en persona esto que ha hecho para mi libro. Luego, al final, como usted ha visto, pues hay un retrato de mí que aparece 2 veces y ese retrato pues me lo hizo Julio Santiago, que es uno de los 4 poetas jóvenes que acabo de mencionar. El recelo hacia las tertulias literarias, pues, en fin, cuando recelo, no creo que sea recelo. Lo que hago en ese poema es más bien plasmar determinados comportamientos que he observado, ¿no? Y en el fondo,
lo que subyace a ese poema es quizás la sensibilidad a veces exagerada de los que escribimos. En fin, a todos nos encanta que nos digan que se ha leído nuestro libro, este último libro, que ha gustado mucho. Ese tipo de esa sensibilidad me parece que está presente en todos los escritores, aún en el caso de los más veteranos. Uh-huh. Pues muchas gracias, Mills Fox, por este libro que acaba de publicar la editorial Cuadernos del Laberinto con el título de Luz y Sombras, por estas palabras tan consideradas hacia la poesía, por este poeta español que es Mills Fox, que se expresa a las mil maravillas en prosa, en verso, en poesía, en literatura, al fin y al cabo amigo de Gloria Fuertes, catedrático de literatura durante tantos años e hispanista de pro. Muchísimas gracias, Mills Fox, por este libro y hasta la próxima. Muchas gracias por entrevistarme. Hasta la próxima.